Hola Juanito. Ah, mira, aquí ya está Eva, qué puntual. Hola Pilo. Vamos a ver dónde está Evita. Esperamos la petición de Eva para entrar. Hola a todos, gracias por comunicarnos. Eva, estoy esperando tu petición. Hola Edu. Hola Juanito. Hola Eva. Ya estoy aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros por estos lados. ¿Qué tal por No, Florida? hombre, bien, estamos muy cerquita, o sea que Sí, los últimos live los he hecho con España y pobre gente ha tenido que madrugar, bueno, madrugar no, al revés, trasnochar bastante. alguien La me verdad. preguntaba hoy, ¿a qué hora es eso que haces hoy? Un compañero, un amigo que había sido compañero mío de trabajo, pero él es inglés. Le digo, no, es a las 9 de aquí. Y le digo, y me dijo, bueno, no, no, es demasiado tarde para mí. Sí, a mí me ha pasado que tengo gente ahí que me dice, no, luego lo veo mañana que estará puesto en el live o si no cuando lo cuelgues en YouTube, porque yo no puedo esperar hasta las 3 4 de la mañana. No, Pero bueno, es mucho, sí. está Pero bueno, difícil. también es otra gente también de por aquí. O Claro, sea que claro. también es importante también porque son horas buenas. Ahora, ahí en Costa Rica son las 7, ¿no? Aquí son las 7 y ya la gente que haya podido ir a trabajar ya está en casa, los chicos que han tenido escuelas, aunque sean virtuales, ya por lo menos están tranquilos. Por ahí Claro, he visto unos chicos de la academia, otros que han estado en la academia, así qué bien, que vamos a irle sumándole, vamos a irle sumándole. Mira, y qué antes bien. de empezar, ya tienes gente que ya dice, ya, te dice tenis dos no sé qué, por lo entiendo, Eva, eres la mejor, y no hemos empezado. Estáis pegados. Deben ser amigos que tengo por ahí también. Bueno, esto ya dice mucho. Bueno, voy a hacer una mini presentación porque Ujú, quizás alguien no te conoce, pero ujú. ya tiene pecado. Si hay cualquier cosita me corriges porque va a ser como muy breve, pero básicamente eres psicóloga del deporte hace muchos años, lo cual quiere decir mucha experiencia. Has trabajado principalmente, creo que eran 12 años en la Academia de Juan Carlos Ferrero, ¿me Estuve equivoco? 12 años. O sea, yo empecé trabajando porque yo estudié la carrera de psicología en Madrid, en la Ajá. Pontificia de Comillas, los 5 años. Luego estudié 2 años de psicología del deporte, un máster. Y luego otro máster de 4 años más en una corriente de psicología a mí que me gustaba. Y luego empecé a trabajar en Madrid, en el Club de Tenis Chamartín, con Alberto y Antonio, Y ahí estuve yo. con... Exacto, y luego en el Inter también, con Aniceto. Ujú. Y luego ya pues me mudé a Valencia y empecé a trabajar en Equélite, que realmente era un poco lejos porque me quedaba 1 hora y media de casa porque yo vivía en Bien. Valencia, pero cuando vuelves de Madrid, que está todo tan lejos, que hay tantos atascos, 1 hora y media, ir tranquilita en un coche no era No. nada. Entonces yo bajaba 3 días a la semana a Villena. Y Ah, sí, qué bueno. 12 años estuve allí. Empecé, Wow. Samuel me dio la oportunidad, Samuel López, que estaré siempre súper agradecida. Y ya de Villena ya me vine para acá en el 2015 directamente. Y ahí ahora llevas ya, creo que son 5 años, ¿verdad? En la Academia Sánchez cinco Casal. años y medio, sí, llevo en Sánchez Casal aquí en Naples, en Florida. Y bueno, un cambiazo. Yo pensé que era un poco, pero es un cambiazo. Sí, porque, a ver, Es cambiazo el estilo de jugador, el estilo de padres, el estilo el enfoque, que es un poco, sobre todo, el mayor porcentaje enfocado a college, que está muy bien, que está muy bien. O sea, yo lo hablaba el otro día, no sé si era con Sebastián o con Martín. O sea, la opción de college a veces en España estaba como mal vista, era como que era un fracaso irse a college. Y dice, bueno, y ahora, a ver, desde estando aquí y trabajando, porque también trabajo con dos equipos de División uno de chicas y uno de chicos, o sea, es una experiencia impresionante para los chicos y es un paso para muchos de ellos a lo mejor al profesionalismo. O sea, claro, esta tarde estaba trabajando con un chico, eh,
porque la diferencia horaria... Ese chico juega muy bien. En cuanto entra ahora, es sophomore, o sea, entra junior ahora este año, esta temporada. Ese chico va a jugar seguro. Y está jugando en una División 1, está entrenando, acaba, tiene su carrera. O sea, es un cambio muy grande de mentalidad que en España, yo no sé ahora cómo está, porque estoy un poco más No, va a fuera de cambiar. cómo están las cosas. Pero cuando yo trabajaba eran muy poquitos los que se querían venir y o sea, la mayoría querían intentarlo. Sí, claro. Yo reconozco, yo llevo 8 años ya fuera de allí y sí, en la academia básicamente era la idea de dedicarte y te diré, también lo he ido entendiendo mucho más en estos lados, porque además aquí en Costa Rica también se mira mucho hacia Estados Unidos y las cosas, Ujú. pero creo que es una excelente salida para todo el mundo que quiera jugar a esto. Una, si no vas a acabar jugando da igual, pero la experiencia, la formación es maravillosa. Es Y si vas impresionante. a jugar, realmente si tienes un nivel decente y competitivo, en la Universidad Americana también hay nivel muy fuerte para seguirte entrenando y ¿No? madurar, O sea, preparándote. el nivel de coaches, o sea, hay de todo, como en todos lados, porque hay muchísimos equipos, pero el nivel de coaches es buenísimo. Claro. O sea, es buenísimo. O sea, no tiene nada que envidiar muchas veces a otro coach. Entonces, eso te permite seguir mejorando. No es que llega a la universidad y ya no aprendo nada más. No, o sea, Claro. sigues evolucionando y lo que tú dices, sobre todo a nivel mental, sales de tu casa, que hay mucha gente que a lo mejor no ha salido tanto. Y Ujú. sales de tu casa, sales de tu entorno, sales de tu zona de confort y empiezas a luchar por algo diferente que no estabas acostumbrado a luchar, que era luchar por estar dentro del line-up. Y dices, ¿qué? Yo siempre tenía la oportunidad de jugar y ahora pues no, me lo tengo que ganar, entonces es súper enriquecedor a nivel mental. Sí, yo siento que uno de quizás de los déficits o no de los déficits, de lo que más nos cuesta a todos los entrenadores que los jugadores es que quizás como deporte o este deporte te exige estar, no sé, 5 o 6 años por encima de tu edad cronológica. Es decir, mentalmente tienes que ser Exacto. mucho más maduro. Este paso hace que en el fondo aceleres un poquito toda esa parte porque te tocas, que no te toca otra, ¿eh? Respeta el proceso de las personas, o sea, quien juega, juega y quien necesita madurar ese proceso madurativo con 20 años, pues con 20 años. O sea, es que eh, permite seguir jugando, entrenando y compitiendo. O sea, yo me acuerdo el año pasado cuando fui a verla, viajé con el equipo, que era la primera vez que iba con el equipo a la conference. Habíamos ido no sé, cerca de Orlando y, o sea, es una presión impresionante. O sea, que no pocos jugadores de tenis pueden aprender a manejar a esa situación. Es una experiencia preciosa, pero tienes que aprender a manejar muy bien esas situaciones para saber competir. Ya no te digo ganar o perder, pero Claro. saberlo competir. Porque además normalmente esos momentos de conference es cuando son los exámenes finales. Entonces, es una buena combinación de crecimiento personal impresionante. Sí. Mira, aquí precisamente Papachín, que lo he llamado yo y mucha gente, a Mauricio Estíbaliz, que está por ahí ahora, un jugador boliviano, exjugador boliviano, buenísimo, por cierto, no he visto hombre con más talento y más sentido del humor, que luego hablaremos de eso, que yo creo que es una de las grandes Qué herramientas bueno. de la psicología. Dice, ¿crees que el chico después de la universidad puede llegar a pro más fácil que los que se dedican a pleno porque se quitan la presión de decir ya tengo mi carrera y ahora juego tranquilo? Un Es poquito muy, eso, bueno, ya la es tengo muy avanzada. buena, es súper buena pregunta porque sí que es verdad, o sea, está claro que otro que no ha ido a la universidad también puede llegar, pero el colchón de seguridad que te da el tener tu carrera y decir, bueno, si no me va bien, tengo este camino B, que es cuando siempre planteamos un partido, planteamos un plan A, un plan B, incluso un plan C. Estamos preparando una temporada, estamos preparando nuestra vida, tenemos que tener planes A y B y planes B como tener una carrera universitaria es Buen choque de impresionante. clase. Sí, sí. Claro. No, no, está Entonces, buenísimo. y sobre todo la experiencia yo lo contaba el otro día en una charla de estas, o sea, la gente busca, las empresas luego buscan gente que ha estudiado en las universidades a la vez que ha hecho deporte y sobre todo en deportes o sea, el tenis, Sí. porque
el cómo manejan el tiempo, cómo manejan la energía, cómo aprenden a manejar la presión, cómo saben comunicar, cómo saben trabajar en equipo. Eso no te lo dan muchas cosas. No, absolutamente. Yo, mira, te voy a contar un caso personal. Hace, pues, son muchos años, tengo 43 y sería cuando tendría 22, por ahí, ya hace 20 años por lo menos, fui a entrevistarme con el director de Recursos Humanos IBM España. Wow. En aquel momento, bueno, mi papá trabajaba ahí, típico. La cuestión es que fui a hacer una entrevista para un trabajo de la universidad, una cosa que me he pedido, y fui a hablar con ese señor que era supuestamente en aquel momento IBM era la empresa número 1 a nivel, como si hoy fuera Apple, la más grande de todas. Y ese señor, una vez yo le hice una pregunta y me quedó grabado, ¿eh? Creo que si no recuerdo mal, el señor se llama Carlos Salto. Desde aquí le saludo. No se te ha olvidado. No, es que me marcó. Le pregunté y le dije, ¿cuál es la...? O sea, hay muchos criterios para escoger gente en una empresa a la hora de reclutar y tal, pero ¿hay alguna cosa que tú tengas así como norma? Y me dijo, mira, tengo una que te va a sorprender. Y me dijo, de los tantos currículums, esto hace ya más de 20 años, de los tantos currículums que recibo, cuando encuentro a alguien que es el número 1 en el colegio a nivel de notas, el número 1 en la universidad a nivel de notas, tiene 22 años, 23 y ha hecho 2 carreras, ha sido el mejor. Bueno, el currículum académico, pero impresionante. Lo que no puede ser, me dice, sin mirarlo, lo tiro a la basura. Y dije, ¿cómo? Toda mi vida me han educado que si estudio y me va bien, tendré mejores trabajos. Y en la mejor empresa del mundo me dicen que no. Y me dijo, sí, se te rompieron los esquemas. Por eso me acuerdo. Y me agarró y me dijo, te lo voy a hacer al revés, Miguel, te voy a preguntar yo a ti. Dice, ¿cuánto tiempo crees que esta persona se ha dedicado a estudiar en su vida? Y dijo, hombre, pues me imagino que mucho. Y dice, pues seguramente con alguien fallaremos, pero seguramente muchísimo. Y entonces, ¿cuánto tiempo habrá pasado esta persona con otra gente? Y digo, pues hombre, normalmente estudias más solo que en grupo, pues, y después eso. Primero, en esta empresa no necesitamos gente que piense en ellos, en sí misma, sino que piense en los demás. Y le dijo, hostia, ahí me quedó... Bueno. Y me agarró y me dice luego, ¿y sabes qué es lo que valoramos mucho? Y me dijo 2 cosas. Deportista, que por eso viene, y ahí es cuando yo le hablé de tenis y ya dijo tenis directo, y que hubiese colaborado con ONGs. Porque ese sentimiento altruista de ayudar a los demás, y por eso te lo decía, a mí me quedó marcadísimo, y ya desde aquel día ya ni los currículums los miro, ni nada, solo pregunto, ¿haces deporte? Sí, venga, vamos para adentro. Vete para casa. Pero bueno, oye, aterrizando un poquito el tema, que hoy me gustaría, que sé que hay papás, hay niños, hay gente vinculada al tenis, siempre se habla que la parte mental... El otro día hablaba con Jofra y con Rafa, si no recuerdo mal, era con ellos dos, y les contaba una anécdota que a mí me pasó en México a la final del año pasado, que Alberto Castellani explicaba que había hecho una encuesta entre jugadores top 10 y, bueno, una barbaridad. Y todos le contestaban, y entre entrenadores también, le contestaban que lo más importante era la parte mental, entendiendo físico, táctico, todo esto. Pero luego todos le contestaban que era lo que menos trabajaban, y entonces esto era como un poco extraño. Mi pregunta sería, sabiendo que en verdad no se pueden diferenciar de estos elementos, es decir, si hay la cosa que es muy técnica y la cosa que puede ser algo más táctico, pero técnico y táctico van juntos. La parte física sí la podemos sacar un poco, pero claro, lo físico también tiene que ver con lo técnico y con lo táctico. El mental entiendo que está muy enrevesado entre todo, enrevesado. Sí, pero más con lo táctico, yo creo, pero sí. Claro, podríamos decir que igual que lo técnico, lo físico y lo táctico pueden sumar o restar en función de cómo lo tengas, lo mental te puede multiplicar o incluso hasta dividir tu propio rendimiento, o sea, es mucho más determinante. A ver, yo creo que multiplicar tanto, yo creo que lo que te ayuda es sacar tu máximo rendimiento. O sea, no sé si a multiplicar, o sea, porque muchas veces lo que no nos permite alguna dificultad es algún punto concreto que no sabemos resolver bien o tomar la decisión adecuada porque no estábamos preparados de ese momento. Pero lo que te ayuda es sacar el máximo rendimiento, a multiplicar, no. Y aparte todo va en función de las edades. O sea, sí, cuando son más pequeñitos la parte mental es importante y para mí sería ideal que se metiera
incluso que lo hablaba el otro día con Martín, desde pequeñitos, pero en forma de hábitos, en forma de rutinas, en forma de valores, en forma de reglas, para cosas desde el punto de vista, y a medida que van creciendo y que van teniendo las otras herramientas, como tú decías, porque por muy bien bueno que seas en mental, si no tienes las otras herramientas no te vale para nada. A medida que van creciendo y vas subiendo en todos los pilares, el mental va siendo más y más y más determinante. Entonces, cuando ya eres el 1 o 2 de un equipo de college o estás top 200 ATP, pues el mental es muy importante. Es muy importante, pero va muy asociado, por ejemplo, esta tarde que hablaba con este jugador que te decía, estábamos asociando el físico con el mental. O sea, si él me decía, si yo no me siento bien físicamente, claro. Porque después de este parón y todo, pues les paró a todos y ahora que puedo empezar a salir, si yo no me siento bien físicamente, mentalmente me afecta un montón. Y estamos hablando de un buen jugador. Entonces, todo va asociado, son unos pilares, yo siempre hablo que son como las 4 patas de una silla. O sea, y que si falta una, vas cojo. ¿Más importante uno que otro? No. Está claro que a medida que va subiendo el nivel, más determinante. Pero cuando eres más pequeño haces muchos cambios, vas metiendo muchas herramientas y mucha estructura, sobre todo, y un clima motivacional adecuado, pero a medida que va creciendo, ya son pequeños detallitos que vas a tocar, que es muy difícil saberlos tocar bien, porque no vas a hacer en un jugador que está top 200, vas a tocarle y vas a cambiarle la estructura entera, porque lo desestructuras entero y le quitas, le da más que le das. Pero tienes que saber elegir junto con el entrenador qué botón, qué tecla tienes que tocar para que esa pequeñita cosa haga un cambio y repercute de forma muy grande al jugador. De ahí, por eso la importancia de saber bien y conocer bien la psicología, la persona humana, es muy importante de saber el desarrollo personal de cada uno a nivel psicológico. ¿No? Y además siento, bueno, aparte de que siempre ha habido un poco ese tabú del chiquito, especialmente antes más que ahora, decir, no, si yo no estoy tarao, yo no necesito psicólogo y ese tipo de cosas que poco a poco ya se van entendiendo. Es un ejemplo buenísimo, Miki. El otro día justo hablaba con otro jugador y me decía, no, Eva, yo estoy bien. Ahora, porque había estado trabajando con él y ahora me decía que quería parar un poquito y le digo, vale, perfecto. Me dice, pero ¿cómo decirlo? Su explicación era, no, pero si yo ahora ya estoy bien, no tengo ninguna dificultad. Y yo le he dicho, pues que el entrenamiento mental, le he dicho, yo te respeto, o sea, porque volveremos a seguir trabajando cuando empiece otra vez la temporada. Pero él me decía, y yo lo explicaba, pero es que el entrenamiento mental no está solo para resolver dificultades, es un crecimiento personal. De hecho, yo ahora sigo trabajando mucho online porque la gente lo que no tiene en momentos del día a día, cuando no hay este virus y estas cosas, es tiempo. Entonces, a través de visualización, a través de técnicas, se pueden hacer muchísimas cosas preciosas que te van a repercutir para luego cuando vayas a pista. Y la gente me decía, no, si yo estoy bien ahora, yo estoy bien. Y le digo, pues, pero si está fenomenal que estés bien, pero yo te explico, solo para que lo sepas, que esto no es solo cuando tienes un problema o estás tarao o tienes un estrés horrible, sino que es parte normal del entrenamiento. Y además yo creo que tiene una ganancia muy grande, que es, tú ahora toda esta etapa de tenis, todo lo que hagas pues te sirve para ese momento del deporte. Pero es que todo lo que desarrolles aquí arriba, es que la cabeza va contigo el resto de tu vida. Es crecimiento personal. Por lo tanto, aunque solo fuera por invertir para eso, ya vale la pena. Sí. O sea, al final, yo ahora, por ejemplo, que llevo más días metidos en casa y hay días pues que cuestan más que otros, porque al final son muchos días y al final dices, porque yo he sido tenista, y al final dices, bueno, los que hemos sido... Buena. ¿Perdón? Bastante buena, un 500 no está nada mal. Bueno, por lo menos conozco el mundo, entonces puedo saber de lo que hablo. Claro.
Y entonces, los que somos tenistas, esto es un partido de tenis. O sea, esto es una... O sea, y lo hablaba esta mañana, oía a Toni Nadal, que tenían una conferencia con la Federación Madrileña de Tenis, un Instagram Live, no sé si lo viste, estuvo bastante Vi bien. el anuncio, pero no me puedo conectar, estaba trabajando. Y hablaba, al final los que son tenistas afrontan los retos como los retos que tienes cada día en un partido de tenis. Pues hay veces que no te entra al revés, hay veces que no sientes la derecha, hay veces que estás dolorido por todos lados porque has hecho... Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dejas de competir? Entonces, no, o sea, hay que seguir compitiendo y hay que seguir planificando y hay que seguir reconociendo emociones y hay que seguir buscando soluciones a las dificultades que van surgiendo. Y eso yo creo que lo que tú dices, el tenis te da eso, el deporte te da eso, es una herramienta educativa que te va para toda la vida. O sea, todas las chicas y chicos que ahora acaben universidad o que, o sea, tienen su carrera universitaria, pero tienen esa herramienta, esa estructura mental y esa fortaleza mental que son diferentes a los que solo han ido al instituto cada día o al colegio. Pues vamos a meternos en harina. Si pudiéramos desgranar un poco para tu criterio, las características que tendría alguien con una buena mentalidad, vamos a decir, quizás, no sé si es la palabra adecuada, ¿qué conceptos tiene que tener bien asentados? Porque, por ejemplo, aquí Marcela antes preguntaba y decía, es una chiquita de la academia, por cierto, y dice, ¿qué recomendación le puede dar a un jugador que llega un día sin motivación? Entonces, entiendo que la motivación debería ser una de estas importantes. Y perdón, antes de que entre esto en materia, entendiendo para mí que motivación no es qué tanto me gusta jugar, sino, estamos hablando un poco de rendir, de sacarle, sino qué tanto yo tengo las ganas de entrenar, de alimentarme bien, de hacer las cosas como toca. Ahí yo entiendo que alguien está motivado. Creo que es Pep Marí, que hablaba que la motivación... Buenísimo, Pep Marí ¿verdad? es una maravilla. Creo que él lo definía, creo, si no recuerdo mal, que era motivación era tener claro los objetivos, qué es lo que quiero, y tener muy claro lo que tengo que pagar por conseguir. Que es un poco eso. No sé, a ver, Exacto. contame. Para mí va muy relacionado, o sea, la motivación está claro que hay unos días, ¿cómo se llama tu niña? Marcela, Marcela. O sea, es totalmente normal que Marcela o cualquier niño unos días esté más motivado y otros días otro, porque es un ser humano y unos días vas a tener más ganas que otros porque hay 1000 variables que van a afectar. Y no lo tenemos que ver como algo malo o poner, hoy no tengo motivación, qué horror. No, es importante reconocerlo, verlo, pero lo que va a marcar la diferencia de que te va a hacer ese paso e intentar sobrepasar ese, es tener muy claro el propósito por el que tú estás luchando. Para mí la clave es la palabra propósito. Porque, o sea, la motivación es el día a día, puede ser diaria, puede ser de un mes, pero yo una de las cosas que cuando empiezo a trabajar con los jugadores, lo primero que hago es preguntarles por el propósito. Y muchas veces, propósito, dice, ¿qué es el propósito? Propósito, o sea, ¿qué quieres conseguir por el tenis? Me da igual que sea ser el mejor de tu casa. Tu ilusión, pues yo quiero entrar en un college División 1 y intentar entrar en los 5 primeros. Vale, vamos a por eso. Entonces, teniendo claro ese punto al que tú quieres llegar, esos días más flojos o más cansados que, por ejemplo, Marcela, pues seguro que muchos otros niños, te va a hacer luchar por ese punto extra. Si no tienes claro tu propósito y no sabes por qué juegas a tenis, yo les doy siempre a todos una ficha de preguntas a hacer y muchos dicen, no, pues no sé, porque vengo al club 3 días a la semana y le digo, vale, cuando eres pequeño es normal, pero cuando tienes 15, 16 años, tienes que tener claro por lo que vienes aquí. Y cualquier propósito es bueno. O sea, no, pues yo quiero divertirme y estar con mis amigos. Pues fenomenal. Eso es otro propósito. No hay un propósito bueno o malo. Y entonces eso, los jugadores que tienen una estabilidad emocional más fuerte y una fortaleza mental superior, tienen un propósito más claro. Y como decía que tú dices, Pep Marí tiene más claro qué retos y qué dificultades pueden aparecer y que quieren ir luchar a través de ellos. Es muy importante, pero si tú no tienes claro ese foco
esa luz a la que tienes que seguir, vas a estar perdido. Porque a raíz de tener ese propósito, tú planteas objetivos. Objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Objetivos de resultado, objetivos de tarea. Entonces, tú te empiezas a organizar tu cabeza. Si no tienes claro, va a afectar mucho al rendimiento y va a provocar mucha inestabilidad, porque cualquier tropiezo o dificultad que surja en el camino, no vas a tener claro por qué quieres hacerle frente. Porque a lo mejor, Claro, ¿para qué? ¿Para qué? No vale la pena. Pero en cambio, claro, si un jugador bueno, dices, como por ejemplo este que estaba esta tarde, no casi puede entrenar casi una hora, casi nada, dificultades, pues el tío se levanta a las 7 de la mañana para hacer una sesión de psicología, porque vale la pena para él. claro. Hay un libro del mago Moore que creo que es Superpoderes para gente normal o algo así. Pues superpoderes para gente normal. Y él habla como de que la motivación es algo que es como si fuera la chispa, algo, pero que es algo que se acaba. La motivación no es continua. Y entonces dice y entonces lo pone el ejemplo como si fuera una vela y dice que la llamita, dijésemos que sería la motivación, pero la cantidad de cera, él habla de la fuerza de voluntad, que me imagino que nadie puede tener fuerza de voluntad si no tiene propósito, evidentemente. Claro, el propósito es el final del camino. Hacia el camino va a haber curvas, el camino va a haber un agujero, el camino va a haber alguien que te ponga, que te haga un traspiés. O sea, siempre. Pero es lo bonito del reto, porque al final lo bueno del deporte no es llegar al propósito. El propósito ya es cuando lo consigues dices, bueno, tengo que buscar otro propósito. Porque lo bonito es disfrutar cada día del camino, de ir cada día a entrenar, de tener ese reto, de intentarlo superar, de no saberlo, de buscar soluciones, de pedir ayuda. Eso al final te va enriqueciendo. Claro. Sí, no quiero equivocarme, pero creo que fue Ferrero, justamente Juan Carlos Ferrero, cuando ganó el Roland Garros o algo así. Uh -huh, Creo que le preguntaron, ¿y ahora qué? O como diciendo, oye, ¿por dónde uh vamos? -huh. Dice, pues mire, estaría jodido si realmente mi propósito era ganar esta copa, porque en el momento que la levanto se me ha acabado todo. Yo Claro. lo que he hecho es intentar, y además él hablaba, Cascales me ha educado así toda mi vida, Uh lo -huh. importante es disfrutar de todo este camino. Evidentemente la levanto y soy feliz, pero que cuando la baje sigo en el propósito de hacer otra Claro, cosa. Es que si no, claro, se me acaba esto. claro, Creo que es era que es Juan Carlos eso. Ferrero. Además, cómo trabaja esta persona, cómo ha trabajado, el ejemplo que es para todos es impresionante. Yo los 12 años que estuve allí fue súper afortunada, pero todos los jugadores que hubieron allí durante todos ese tiempo, tener al lado un referente, porque en ese momento, o sea, en la carrera del tenis, en el deporte, son muy importantes los referentes, los modelos a seguir, y tenerlo cada día allí y ver que era el primero en llegar, la intensidad en pista era impresionante, no había una distracción, una capacidad de concentración, una activación constante todo el rato. En el gimnasio igual jugaba con un junior, con un cadete, o sea, humilde, trabajador, o sea, el que ha tenido la oportunidad de vivir eso, o sea, es una oportunidad impresionante, porque para mí hay pocos jugadores que yo he visto tan cerca y tan día a día con esa profesionalidad de proceso del día a día, como tú dices. No, en el fondo, la mejor educación o la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Entonces, si él está allí metido, como creo que siempre ha sido, y además ha sido muy abierto a compartir con todos, todo eso es un aprendizaje que se han llevado los No, demás. no, Está pagado, ¿eh? no, no. Es que al final lo que ves es que al final los buenos, la diferencia entre contestando a la vez con eso que me decías, que es otra diferencia de los que ellos tienen el estilo de vida de un profesional. Es el estilo de vida, es el estilo de levantarte pronto, es el estilo de prepararte las cosas el día anterior, es el estilo de plantear tus objetivos, es el estilo de dormir las horas que necesitas, de comer las cosas que necesitas. Te gusta tu estilo de vida, no es que eres tenista en algunos momentos, no, es una manera de vivir, es una manera de disfrutar, es una manera
de conseguir las cosas que quieres. No hay secretos. El otro día lo decía Dinara Safina con Pancho. O sea, pues si estás, decía, y además es un poco, a veces lo hice así todo muy bruto, le decía, no, es que cuando estás en pretemporada y te quieres ir de marcha, no puedes ir de marcha porque tu cuerpo tiene que descansar y tu cuerpo tiene que levantarse al día siguiente y si no ha regenerado durante la noche, pues no puede. Es el estilo de vida lo que hace diferente a los jugadores. Y eso es muy, muy importante. Creo que era Dusko Ivanovic, aquel entrenador, bueno, es entrenador, yo no sé si entrenador de baloncesto, que una vez en una entrevista leí que le pregunta, pero ¿cuál es el secreto para ser bueno en esto? Y dice, vivir y por y para este deporte, no tiene otra. Que es justamente lo que dices, dedicación. Y creo que los grandes tienen esa vida. Sí. Tienen esa vida. Pero en cualquier deporte. Tú ves a Marc Gasol, tú ves a Ricky Rubio, tú ves a los tenistas buenos. Son los que marcan la diferencia, incluso en la universidad. Pero incluso, Miki, a un pequeño, a un jugador junior puede ser así, porque no le cuesta. A mí me contaban de jugadores italianos que venían aquí a la academia que conocían a Sinner, y me decían, es un loco del tenis, es un loco del tenis. O sea, está todo el día entrenando, quiere entrenar más. Cuando llega a casa se pone a ver vídeos, empieza a analizar y está todo el rato así. Al final, pero nadie se lo pedía. Es un estilo de vida que él le apasiona y su máxima ilusión, su máximo propósito es ser el mejor. Sí, las cosas no son casualidad. No, y dices, este chaval, o sea, al final está marcando la diferencia. Dicen que va a ser, no lo sé, o sea, es muy joven, pueden pasar mil cosas todavía, pero está marcando la diferencia sin ser físicamente todavía fuerte ni desarrollado como otros. Con más. Me voy a ir enganchando con preguntas. Y si no, damos vueltas, no te preocupes. Por aquí pregunta Marisol. Dice, a pesar de jugar muy bien, caes en una racha de perder consecutivamente y esto afecta tu desempeño en los juegos a seguir. ¿Cómo lograr salir de esa situación? De repente romper una racha, quedarte un tiempo ahí enganchadito. ¿Cómo salir de ahí? Que es un poco amplio, pero... Sí, es muy buena pregunta porque realmente yo una de las cosas que más trabajo con los jugadores cuando estamos preparando un partido, que puedes tener, como dices, mala racha o buena racha, hablo mucho de partidos positivos o partidos negativos. ¿Qué significa un partido positivo? Que has intentado luchar por los objetivos que te habías planteado. Esos objetivos suelen ser tácticos con un plan de juego y mentales. Que luego, y ese partido lo puedes perder 0-0 y ser un partido positivo. Y sumar como un partido positivo a tu mochila de confianza. Claro. Puedes ganar 0-0 y a nivel de desarrollo mental, ser un partido negativo, porque no cumple los requisitos que tú con tu entrenador te habías planteado, objetivos, sobre todo en un partido son objetivos técnicos, mentales y tácticos, pero si te ha marcado tu entrenador un plan de juego y un plan de juego A y otro B en los momentos y saques aquí y sacas allá y tú llegas y no haces nada de lo que habéis trabajado, no cumples los objetivos mentales y únicamente porque querías hacer, no, sí, has ganado, pero ¿para qué te ha valido ese partido? Entonces, por eso es muy importante cuando se trabajan con jóvenes y ¿a qué le llamamos esos baches? O esos... Al final esos baches hay que saberlos analizar. O sea, yo trabajo mucho también en el post partido. Les hago siempre unas hojas de pre-partido y otras de post partido en unos agendas diarios. Ya te enseñaré algún día de cómo entrar mentalmente. No puedes entrar a un partido a ver qué pasa. Si vas entrenando todos los días, semanas y semanas, no saber qué pasa, necesitas una planificación, necesitas un plan de juego, necesitas unas estrategias mentales, necesitas incluso visualizar antes del partido qué va a pasar o qué puede pasar y cómo voy a hacerle frente. Entonces, eso al final dices, partido positivo, check. Y dices, bueno, he perdido, pero tú has analizado. Yo me acuerdo que Samuel López siempre decía, esto es como, son muchas escaleras. Y cuantos más partidos positivos sumes, al final, no, a lo mejor los has perdido,
pero si has subido 15 peldaños de esos partidos positivos, Está jugando mejor luego, seguro. vas a subir seguro de ranking. Claro. Pero como consecuencia, no como principal objetivo. Claro. Bueno, al final es basar los objetivos de partido, incluso hasta el otro día con Vicente lo hablábamos, dedicarnos a valorar rendimientos, no resultados. Entonces, cuando pueden ser rendimientos de muchas cosas, pero son cosas medibles, entre comillas, que tú Sí. puedes cuantificar, saber qué está pasando. Y sí, como tú dices, yo puedo jugar con Federer, me mete 0-0, pero sentir que mi partido fue maravilloso. Porque yo hice lo que Y me ser un tocaba. partido positivo. Y Claro, queda para tu mochila de confianza, porque he hecho lo que... De ahí es la importancia de que haya una buena conexión con el entrenador, porque si el entrenador te marca y al final hace lo que quiere, o sea, algo está pasando. Entonces, claro, si tú te fías bien de tu entrenador y tu entrenador te dice que haga esto, siempre está... Al final, si hay esa buena conexión, tú vas a seguir haciendo. Está en el libro este de Rafa, de John Carlin, que habla de la experiencia de Tony Nadal, que cuando hizo la final del sub-14 de Baleares, y le dijo, y yendo al coche al club, le decía, tú tienes que sacar y subir cada vez. Y le dijo, así voy a perder. Y dice, bueno, tú tienes que sacar y subir cada vez. Y al final el chaval sacó y subió cada vez. Creo que al final ganó, no me acuerdo del resultado, pero al final es... exacto, Pero al final es, si tu entrenador te dice, si tú has creado ese buen vínculo, que es difícil, pero cuando se consigue es para siempre, al final tienes que seguir tu plan e ir creciendo con días positivos, no tanto, hoy he jugado un montón, me han salido unos reveses increíbles, 100% depende de ti, porque al claro. final un objetivo, algo que depende 100% de ti es hacer una buena rutina, es hacer una buena preparación, es hacer un buen control emocional cuando no puedas, es hacer un buen preparativo para el entrenamiento trayéndote, es hacer un buen calentamiento, no quedarte distraído hablando con los compañeros. Eso depende de ti y eso va a provocar unos buenos hábitos que va a provocar que aumente el rendimiento directamente en un partido. Claro. Pero cuanto más claro tengas el propósito, más fácil hacer esto. Claro, claro, si tú no Claro, sabes, no, yo juego a tenis, no, porque a lo mejor pues, es un deporte familiar, o sea, es un deporte de la familia, es una cultura claro, familiar. Y yo digo, vale, está fenomenal, porque es un valor muy importante. Pero entonces, a veces nosotros como entrenadores, como educadores, tenemos que enseñarle, intentar que el niño, hacerle buscar ese propósito, porque muchas claro. veces no lo tienen. Entonces, una vez que lo encuentre, tienen un motivo por el que sobreponerse. Tienen un motivo para cuando tengan 2 exámenes mañana y dices, bueno, aunque sea voy 1 hora, Claro, porque yo quiero ser top 50 ITF. claro. Y haciendo un overloop un poco para atrás, entonces, podríamos nosotros, y no sé cuáles ahora las técnicas y tal, podríamos alimentar esa motivación extrínseca para poder que ellos crezcan la motivación propia intrínseca de ellos. ¿Se puede alimentar eso así? Yo trabajo muchísimo con programas de motivación, con gente joven, pero con programas de motivación en grupos, y no hace falta gastarse dinero, o sea, un simple diploma, pero el valor que tú le des al diploma es impresionante. Sobre todo, no lo tengo por aquí, lo podía haber sacado. Hice un programa, el último programa de motivación que hice en la academia, en Sánchez Casal, estaba enfocado a los valores de la academia. Y entonces era como un llavero que ponías, los tengo por allí, como un llavero que tú ibas planchando diferentes etiquetas, un llavero que tú ponías en tu raquetero. Entonces, cada mes tú podías ganar o no ganar lo que representaba la academia en valores, que esos valores estaban en un tablón totalmente especificados. ¿Qué supone el respeto? ¿Qué supone, por ejemplo, los 3 valores que tenemos en la academia son respeto, esfuerzo y disciplina? ¿Qué supone cada eso? Porque entonces le tienes que dar conductas específicas. Ese tipo de programas yo siempre los he hecho. Antes hacía otro, en Equality hice otro con las letras del... Funciona muy bien, pero lo que es muy importante es reforzar lo que dependa de ellos a 100%. Nunca reforzar el que mejor juega. Normalmente mi experiencia con estos programas siempre los gana gente que no tiene tanto talento.
pero que tiene más Más facilidad. delicado. Sí, porque tienen el hecho de no tener tanta facilidad a la hora de jugar le provoca que tenga una capacidad de trabajo mayor. Entonces tenga más constancia a la hora de luchar, tiene más entrenada esa constancia a la hora de luchar. No es que la tengan o no, la tienen más entrenada, mejor dicho, porque al final todo se entrena. Pero cuando tú no tienes necesidad de tener esa constancia porque pegas dos derechas y te salen fenomenal, pues no lo necesitas tanto por ahí. Entonces sí que se puede trabajar de forma externa la motivación, pero es muy importante que sea siempre reforzando en aspectos que dependen de ellos a 100%. Y suelen funcionar muy bien, muy, muy bien. A mí siempre me ha funcionado muy bien. Si haces un buen refuerzo, no tienes por qué dar premios materiales en absoluto. Y son trabajos preciosos. Los niños, yo a lo mejor valoraba quién se había hecho la cama, quién no se había hecho la cama, quién recogía la ropa sucia, quién abría la ventana del apartamento, cosas que dependan de ellos y que hace la estructura mental del jugador mejor. El otro día le explicaba a un jugador joven que estoy trabajando ahora con él y estaba trabajando el primer punto que estaba trabajando con él era que también se hiciera la cama todos los días. Y lo que era un jugador español, entonces no entendía mucho inglés, pero hay no sé si ese famoso vídeo del Navy SEAL, no lo habéis visto nunca. Busca Navy SEAL, make your bed. Apunte, apunte. O sea, y es un Navy SEAL precioso porque se puede trabajar muy, muy bien desde fuera de pista. Qué bueno. Pues mira, voy a saltarme del tema directo para seguir un poco con preguntas. Pilo nos pregunta, quizás ahí lo que ubicarle, dice, a los tenistas a veces nos resulta difícil cerrar un partido, un set o un game. ¿Qué es lo que se le pasa, qué nos pasa en nuestras mentes en esos momentos que nos hace esto tan difícil? Supongo que a cada uno es diferente, pero ¿por qué es tan difícil cerrar? Cerrar partidos, sets, juegos siempre es difícil, pero ¿qué significa cerrar? Significa asumir la responsabilidad de cerrar. Y significa, porque tú puedes ir jugando, pero ya ganar significa ya que tú asumes el reto de cerrar el partido y la responsabilidad y la confianza de que tú puedes hacerlo. Es algo muy normal que le pasa a muchísima gente. La mejor manera de trabajar esto es, o sea, no solo le pasa a uno ni a dos, le pasa a muchísima gente, es sobre todo trabajar con planes para esos momentos. Porque es totalmente normal, porque es normalmente cuando además cierras, no un juego, pero un set o un partido, cuando uno está más cansado y el estrés emocional, el estrés físico repercute todavía más al estrés emocional, entonces te sientes más débil fisiológicamente, entonces afecta todo muchísimo más. Entonces, en ese momento, mentalmente tú no puedes tomar una decisión que vas a hacer, porque el nivel de activación es tan alto que la toma de decisiones va a ser equivocada, seguro. Entonces, tienes que sacarte como el plan que tú tenías guardado para ese momento, que normalmente va asociado con un plan un poco más seguro, jugando con más margen, jugando más margen con líneas y con red. No para jugar así siempre, es para salir del paso. O sea, yo me acuerdo que Luis Bruguera siempre decía, porque yo estuve muchos años formándome en su academia, siempre decía, en los momentos importantes el que menos falla es el que al final se lleva, porque al final cuando tú te la juegas, como el nivel, tus músculos estás más tensos, el nivel de precisión baja. Y si tú apuntas a medio metro la línea, va a botar medio metro fuera de la línea. Entonces para eso es muy importante el preparación del partido. Normalmente, ¿qué me cuesta cerrar? Pues tú tienes tu plan de juego para situaciones críticas o situaciones de cerrar, le podemos llamar como queramos, y lo tienes como una herramienta que sacas en ese momento como un as
que te sacas para ponerlo en práctica. Lo más difícil de esto es saber reconocer que necesitas eso. Porque la herramienta es fácil tenerla, la puedes tener. Pero si normalmente, por eso es muy importante trabajar en los entrenamientos en el reconocimiento de los síntomas de los distintos niveles de activación. Y por eso es muy importante a veces cuando son jugadores un poco más mayores provocar situaciones de estrés que les provoquen situaciones para entrenar esas situaciones. Entonces, si tú, las piernas no me van, estoy yendo súper rápido entre puntos, no construyo el plan que yo tenía, me la estoy jugando porque no quiero que me vuelva. Entonces, empiezas a sumar, para eso tienes que haber trabajado muy bien y tener muy buenos hábitos de rutinas entre puntos y los cambios de lado para poder pensar y respirar bien, que te baje un poquito el nivel de activación y seas capaz de tener la capacidad mental de pensar. Porque en esos momentos el nivel de activación es tan alto que es imposible pensar, es imposible analizar qué está pasando, es imposible resolver ningún problema ni tomar ninguna decisión. Entonces, las rutinas te previenen y tienes el plan y reconoces, bueno, pues vamos a jugar y simple, 6 por dentro, que eso lo hace el entrenador, o sea, el psicólogo con el entrenador, y dices, bueno, 6 por dentro cruzado, por lo menos, y empieza a activarte muy bien, empieza a animarte mucho para liberar la energía de forma positiva y empieza a expresar emociones. Sopla cuando tires, empieza, porque eso va a durar un tiempo y luego va a volver otra vez a nivel de activación a un estado más manejable. Pero todo eso es un trabajo para hacer mucho en los entrenamientos. Y por eso es tan importante, porque todo el mundo habla, bueno, las rutinas, la toalla, y dices, bueno, eso es muy típico, todo el mundo lo hace. Y yo digo, bueno, sí, todo el mundo lo hace, pero ¿quién hace el proceso de bajada y subida de activación cuando va a la toalla? Y dice, bueno, yo voy a la toalla y me seco el sudor. Y yo, bueno, es que no, o sea, sí, si estás en Florida o en Costa Rica que hace mucho calor, pues, pero si estás en Nueva York y estás en una indoor no vas a sudar. Pero necesitas en cada entrenamiento tener tu toalla y cada vez que vayas trabajar con la respiración y eso te crea el hábito para que luego en un partido tú lo hagas. Es un recuerdo, porque hay muchos jugadores que con los que los trabajo me dicen, no, Eva, es que a mí la toalla no me gusta, porque yo lo obligo mucho, o sea, lo meto dentro del plan del material a llevar para la pista. O sea, pues los elásticos, la cuerda, el agua, todo esto. Y entonces me dicen, no, es que la toalla no me gusta. Y le digo, vale, te entiendo perfectamente. Hazlo un mes con toalla, crea el hábito y luego te dejo quitar la toalla. Claro. O pon otra cosa. Pero al final, para que cuando tú creas un hábito nuevo, necesitas, ¿qué dicen los libros? Como 1 mes y medio, 2 o 30.000 repeticiones. Entonces, necesitas repeticiones. Entonces, para crear el hábito, que significa que no tengo que pensar que tengo que ir atrás, sino que cuando lo noto ya lo tienes automatizado. Entonces, pues no uses la toalla, pero utilízala durante un tiempo y luego yo te voy a dejar que no sea parte tuya. Y muchos, pues luego os ves, hay muchos que no la usan, pero sí tienen su rutina y van añadiendo pequeñitos detalles a su toalla, a su rutina. Pues unos hacen el pelo, unos, pues cada uno va personalizando. Pero al principio es importante porque es una rutina nueva y meter algo y eso te va a permitir en el partido poder competir más largo y poder saber reconocer más tiempo. La gestión de esos tiempos, que en el fondo es la gestión, me imagino, emocional, es básica para rendir bien porque ¿qué? Estamos el 80% del tiempo sin jugar, estamos ahí caminando para un sitio. Exacto. Ayer le preguntaba a unos niños eso y les decía, vale, os voy a dar, estaba con un grupo de Zoom con unos niños con los que estoy trabajando y les decía, os voy a dar 2 porcentajes, 80 y 20. Estos mismos que tú has dicho de un partido. ¿Cuáles creéis que juegas en un partido y cuáles que...? Dijeron todos el contrario. Dijeron, no, yo juego el 80. Y dije, bueno, empecé a hablar de los tiempos, porque al final cuando hablas con niños no es importante decir, no, el tuyo no vale, sino que tienes que ir importante explicando y decir, bueno, los 20-25 segundos entre puntos.
90 segundos o 120 en los cambios de lado. O sea, empieza a sumar. Los puntos no son más de 3, 4 bolas, sobre todo en los profesionales. Es muy poquito el tiempo que juegas. Entonces, el aprender a manejar ese tiempo no activo es la clave. Pero no por el hecho de ir a la toalla, sino por el hecho de tener el tiempo a manejar la energía que luego vas a tener que manejar y las emociones en un partido. Porque no en un partido... ¿Perdón? Que la toalla no es magia como tal, claro. Si no, todo el mundo No, compraría toalla. exacto. Muchas veces aquí les... No sé por qué los árbitros aquí de la USTA no les dejan a los niños colocarla detrás, en lo que es la valla, porque dicen que si no se cae o se hace viento, pues puede ser un LED. Entonces le ponen a los lados, que no es lo mismo, o sea, porque necesitas mucho más tiempo, mucho más recorrido. Entonces la ponen en el suelo, pero es muy importante. Y dices, bueno, los profesionales no todos la hacen. Le digo, no, tienes razón, pero sí que todos manejan su tiempo. Claro. Unos se le marcará más, como a Sharapova, que es un libro abierto, que por cierto recomiendo el Instagram Live que ha hecho hoy con Djokovic, súper bueno, muy, muy sincero todo. Y Rafa lo marca también, Federer no hace, no, sí hace. Cuando necesita toma su tiempo, no marca tanto y no están... Los rituales no son tan marcados como Rafa, sí, pero igualmente la estructura. No, y esos rituales, con Rafa, ahora que lo has dicho, una vez en Monte Carlo, ahora no me acuerdo con quién jugó. Esto por ahí el vídeo. Estaba jugando y iba ganando tranquilo, que no quiero mentir, sería 4-1, 4-2, no me acuerdo. Y en un intercambio el jugador contrario de repente pasó por el banco de Rafa y le pegó al propio una patada a las botellas, para tirárselas. Y se ve como la cámara enfoca a Rafa y Rafa le mira como a su box, diciendo, ¿qué le pasa a este tío? Se sentó en la silla diciendo, bueno, y luego hablaron y a Rafa le preguntaron, ostras, pero te tiraron las botellas. Y dijo, hombre, el que crea que yo juego bien por las botellas estamos mal. Como diciendo, yo sé hacer las cosas. Ahora la botella me sirve para meterme en ciertos momentos concentrado y mantengo mis rutinas y me lleva. Pero evidentemente... Exacto. Pero sí, hay un tipo que le pegó la patada a las botellas. A ver si conseguía. Esa es la principal diferencia entre una rutina y una obsesión. Cuando la obsesión tú necesitas claro, poner así las botellas, si no, no vas a ganar el punto. Claro, o me ayuda, como tú muy bien dices. Claro. Que muchas veces en los profesionales el límite es muy, muy, muy fino, porque es tanta la intensidad mental y energía mental que necesitan que rozan a veces las obsesiones. Pero no es como tú dices, o sea, la obsesión sería que iría corriendo a colocar las botellas porque si no... Oye, no me acabo de dar cuenta, llevamos ya 57 minutos y Instagram nos va a cortar esto. ¿Nos regalas vemos cuando quieras? Nos regalas, lo corto y sí, fenomenal. Sí, sí, sí. Okay. Te hago la pregunta de Carlos, Carlos Rodríguez, que lo conoces muy bien, y para que contestemos esa, porque luego no queda y dice, hola Eva, después de tantos años de experiencia, ¿has llegado a una definición concreta de fortaleza mental? Toma ya. Vamos a ver qué. ¿Tienes tiempo para pensarlo hasta que hablamos de todo? ¿Vale? Vale. Voy a colgar y nos metemos de nuevo. ¿De muy bien, muy Venga, bien. Gracias. Hola, Manrique. Gabriel, vuelve a hacer la pregunta, Gabo, porfa, que no queda aquí pendiente y así la veo, Gabo, y se la puedo decir a Eva cuando esté, porfa. Hola, Juan Di. A ver, aquí ya está Eva. Vamos a ver. Evita, ¿dónde estás? Aquí. A ver. Vamos a ver que por aquí ya vendrá. Vamos a ver. Conectando. Hola, Aquí estoy. Ok. A ver, ya has tenido tiempo. A ver, ¿qué nos sale? Para mí la fortaleza mental, o sea, incluye muchas variables y muchos puntos, pero para mí sobre todo es la consistencia.
en saber estar compitiendo. Porque tú puedes estar siendo fuerte mentalmente un momento, pero para mí eso no es fortaleza mental. Para mí es la consistencia de estar en el día a día y en el partido a partido compitiendo y buscando tu mejor versión, independientemente de la situación que estás. Un día pues que has tenido un problema personal, otro día que estás de exámenes, otro día que estás agujetas por todos lados, agujetas, bueno, aquí no se dice agujetas, como con dolores por todos lados. Y entonces ese día tú trabajas, ese día tú buscas tu mejor versión, independientemente que tu mejor versión sea el 10% que otro día sería. Pero ese día estás más en silencio, trabajas. Para mí eso es fortaleza mental. En un entrenamiento y en un partido. La fortaleza mental la podemos medir más bien en los momentos malos que los buenos, ¿no? Sí, sí, y cómo saber manejar los buenos también. Claro. Porque muchas veces el no saber manejar bien los buenos te hace que pierdas un poco el rumbo. Seguir manejando, como tú muy bien dices, de buscar otro propósito, de buscar otra motivación, de salirte fuera de tu zona de confort, de seguir queriendo aprender y ser mejor. Eso es fortaleza mental, la consistencia en el día a día, porque normalmente dices Juan Carlos ganó, pues ya pierdo la motivación. No, busca otro reto o busca otra motivación, quiero ser el uno, quiero mejorar, quiero tener... O sea, la concentración que tenía Juan Carlos haciendo cubos de saque que Tony le mandaba, quiero 5 aquí, 5 allí, 5 allí, seguidos, o sea, te podía hacer, era impresionante. Claro, así luego estaban los partidos. Claro. Y así luego ganaba París, y así luego era tan consistente mentalmente. O sea, y de ahí esa es la fortaleza, pero va unida a lo que hablábamos antes del propósito. Si tú no tienes el propósito, la fortaleza se va a caer. No, pues estoy en cuarentena, pues es que no. O sea, yo con los jugadores que ahora estoy trabajando veo diferencias. Unos que te llaman, te mandan vídeos, te enseñan, mira lo que estoy haciendo, mira este ejercicio que me mandaste, mira cómo me está saliendo. Y otro que llegas a la sesión y se ha olvidado y tienes que mandarle un WhatsApp y le dices, oye, ¿hacemos o no hacemos? A mí no me importa, pero entonces eso, sin que tenga que estar nadie detrás, tengas esa motivación intrínseca de que tú quieres ese extra, eso para mí es fortaleza, consistencia y estabilidad en lo que uno quiere. Okay. Bueno, ahí Carlos se ponía un poco así, decía, más a nivel de rasgo que de estado te ponía, pero bueno, ahí te la dejo contar a ti. Carlos es todo un académico. Es una máquina, es una máquina. Yo los conocí en Panamá Carlos y y Manrique. es Maravilloso. Gabo, perdón, Gabo, un amigo también había hecho una pregunta antes, pero creo que estaba por aquí conectado. Si puedes, Gabo, la tiras y se la tiramos sí. a Eva, para que no se nos olvide. Eva, a ver, ayúdame tú con eso. ¿Hay diferencia, y me imagino que sí, entre atención y concentración? La atención es algo concreto en algo y la concentración es más amplio. Pero amplio de por qué son más cosas o porque es en el tiempo. Porque puedes estar concentrado en un partido, pero puedes estar atento a un estímulo concreto, a una jugada concreta. Ok. Y me imagino que eso es vital para cualquier persona que necesite rendir, el tema de la concentración, ¿no? Sí, pero eso se entrena. Por ejemplo, muchos de los ejercicios que les he mandado a los jugadores son ejercicios de concentración, porque es algo que se entrena día a día. No es que yo tengo más capacidad de concentración. Está claro que todos tenemos un talento y todos unos somos más rápidos, más altos, más bajos y todos tenemos un talento. Pero la concentración se trabaja y la atención concreta, y hay muchísimo. Y además, lo ideal cuando se trabaja con gente joven es hacerlo en pista. Porque si tú haces trabajos de concentración en casa con unos dibujos, ellos no se van a motivar igual porque no van a ver cómo se traslada eso a pista. Tienen que ser en pista, tienen que ser con bola, tienen que ser con raqueta, para que luego ellos se enganchen mucho más al proceso. Si no, van a perder la motivación. A lo mejor están concentrados durante 5 minutos, pero como el propósito no lo ven claro, que para eso les va a valer para nada, pues entonces es en pista, es cada día en pista. Días de lluvia, días de frío, días de que tienes 50.000 en pista, pues los metes y pones a hacer estos. O sea, es como plan y se mejora una barbaridad.
se mejora una barbaridad. Es Pues que muy entrenable, todo lo que tiene que ver con la mente, como creo que dices tú muy bien, todo es entrenable, todo, ¿verdad? todo. O sea, hay gente que tendrá más facilidad, pero como en todo, hay gente que tiene más mano y otro menos mano, igual que siempre. Claro. Y justamente Manrique me dejó una pregunta que tengo aquí apuntada que decía, ¿crees que la atención de los chicos ha cambiado producto de la tecnología actual? Es decir, que hoy día están más con las maquinitas, el teléfono, no sé qué. ¿Ellos trabajan de otra manera como cuando hace 15 años? Es diferente, pero se trabaja muchísimo la atención también. El otro día me decían, no, es que ahora están todos los niños hace tiempo ya con el Fortnite dichoso. Y me decían, no, es que este niño tiene déficit de atención. Y le digo, bueno, pero yo cuando lo veo cada día que está esperando en los sofás ahí a que su padre venga, no me parece que sea déficit de atención. Tiene una capacidad de concentración súper buena, pero en lo que le interesa, En su propósito, ¿no? en su propósito, en lo que en ese momento le está aportando algo a él. Claro. Entonces, posiblemente esta mañana oía a ahora acá hay Instagram Live a todas horas y son súper buenos. Hay una persona que se llama Behind the Bucket, creo que hacía una entrevista a un coach y hablaba muy importante a un coach que ha llevado a Sharapova, se llamaba Sven Grombel o algo así, y hablaba de la importancia y hablaban que tenemos que motivar a los niños cada día y él decía, yo no creo que tengamos que motivar a los niños cada día, pero sí tenemos que inspirarlos. Tenemos que darle una vuelta de tuerca para crear esa inspiración al niño. Y hablaba, por ejemplo, puso un ejemplo que decía, muchas veces voy a jugar ahora él, no me acuerdo con quién decía que estaba trabajando, pero había trabajado con gente joven y decía, no están motivados a jugar en pista y un día estaban aburridos, los niños venían de clase, del colegio con exámenes y me puse a pasar la pelota con ellos jugando con el puño, o sea, cogiendo la raqueta al revés y todos los niños de repente se me engancharon y estuvieron súper prendidos, explicaba él. O sea, está claro que eso no vale pero al final como coach tenemos que dar la vuelta y saber en algunos momentos quitar esa estructura para inspirar. Él hablaba siempre de la diferencia entre motivar y inspirar y que decía que él no creía que teníamos que motivar. Yo sí creo en eso, que jugadores jóvenes a veces tienes que crear el clima motivacional necesario, pero él trabajaba más con alto rendimiento, pero el clima motivacional es clave a la hora de trabajar con gente joven y hablaba de inspirar, de crear ejercicios diferentes para que sea atractivo el aprendizaje, que eso es buenísimo, por ejemplo, Martín, a la hora de crear estas situaciones. Claro. Muy bueno. Mira, aquí Gabo precisamente ha tirado la pregunta, pero creo, a ver si la podemos A ver, se por puede ahí. ver. Eva, ¿has tenido que inventarte alguna estrategia específica para un jugador con el que llevas tiempo trabajando, pero los resultados no llegan? O sea, ¿has tenido que darle la vuelta a algo como en algún caso Es concreto? una buena pregunta porque muchas veces lo que estás trabajando no está funcionando por diferentes, porque no hay un libro de instrucciones, porque cada niño, cada jugador es totalmente diferente. Y muchas veces yo tardo mucho tiempo me lleva mucho tiempo preparar las sesiones, porque no hay un libro, no hay un sistema, o sea, sí hay un sistema, pero tienes que darle mil vueltas a las cosas para conseguir llegar a ese niño. Y si muchas veces, como dice Gabo, no consigues, lo que sí les pido siempre, sí, pero lo que siempre les pido es que al menos durante un mes lo intenten, porque llegan y en 10 días te dicen, no, eso no funciona. Y le digo, no te digo que no, no te digo que no, puede ser que no, pero si no lo intentas de forma consistente durante un tiempo, no me puedes decir que no vale. Claro. O sea, porque muchas veces es una herramienta de defensa también. Nada me vale, nada, no hay nada, soy un desastre, y se ponen en el rol de víctima. No hay nada que. No, inténtalo, porque al final es una vía de escape. Pero como profesionales, por supuesto que hay que darle muchas veces muchas vueltas, muchas vueltas. Y yo, cuando muchas veces estoy así y no puedo, pues
pido ayuda a otros profesionales y me nutro de compañeros, por supuesto. O sea, es muy importante saber pedir ayuda cuando vemos que no hay salida, porque al final, por mucha experiencia que tengamos, Es que cada uno es diferente de los chiquitos y todas las personas que enfrente. Es que... las culturas, cómo ha sido educado, las experiencias que ha tenido. Por eso a mí me gusta hacer una evaluación intensa a nivel familiar, o sea, evaluación no, tener un poco la estructura familiar, un cómo que esquema funciona. para... Claro, sobre todo con gente joven necesitas esos datos. Y, y, Para... y en academias grandes como las que estás tú creo que has dicho algo muy importante de la dificultad que es el tema cultural. Es que hay de tantos países y son ya por ser de los rusos de una manera generalizando, porque no todos son iguales, Sí, sí, por pero supuesto, pero estoy tienen de acuerdo. rasgos característicos que te das cuenta que dices, uy, qué complicado esto. Yo me acuerdo en Barcelona que venían de varios y dices, bueno, pero... Es súper interesante ese punto, porque al final es súper atractivo, porque te tienes que amoldar continuamente y es como un reto, es algo, Claro. cuando eres más joven y estás empezando y dices, jolín, esto no, pero cuando, o sea, al final vas viendo y dices, es muy divertido, porque cuando estaba en España, como tú muy bien dices, están los rusos, está la gente del este, los ucranianos, los croatas, los serbios, que tienen otro estilo. Yo me acuerdo una vez una niña me decía, no, es que mi entrenador no me gusta. Y yo le digo, ¿por qué no te gusta? El entrenador era impresionantemente bueno. Y me dice, no, porque yo quiero que me llame hija de puta cada vez que fallo. Y yo le digo, bueno, no creo que eso sea lo más adecuado a nivel... ¿Quién te dice eso a ti? Y dice, no, mi padre me lo dice cada vez. Era rusa. Claro. Y le digo, bueno, pues lo siento, pero aquí este no es el sitio. O sea, aquí es la persona antes que el jugador y es el cuidado y es el... Aquí nos importan las personas independientemente que tengan una raqueta en la mano que no. O aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, para mí fue chocante porque la gente me decía, me acuerdo cuando llegué a la academia, que estaban Donny Vivanco, que estaba Guillermo Celar, y me decían, bueno, vas a ver los americanos. Y yo le dije, no serán tan diferentes a los viniendo de Europa. Y ya, yo decía, no, yo creo que ya he visto muchas cosas. Dices, Son madre diferentes. mía. O sea, pero claro, te adaptas y lo ves. Claro. Y están están los americanos del norte, los americanos del sur, que son totalmente diferentes, están la gente de Latinoamérica, entonces es totalmente diferente y a mí me parece un trabajo precioso porque tienes que ir amoldándote, no hay un patrón a seguir, y porque cada niño, independientemente de que siempre cada niño es diferente, cada cultura y cada manera de que ha sido educado es totalmente diferente y es importante saberlo porque al final, sobre todo cuando son muy jóvenes, tener a los padres como parte del equipo a mí me parece importante. Que son necesarios, eso suma mucho. Es que Realmente sin puede ellos es aportar mucho a la imposible, no causa. tenemos niños. Y aparte, yo siempre hablo en argot futbolero, o sea, no son suplentes, son titulares. No, lo importante, el otro día lo hablábamos, creo que era con Jofre Rafa y también esto incluso con Vicente, que en el fondo hay que hacerles entender que son titulares, pero hay que explicarles cuál es su rol en el equipo. Exacto. No pueden coger la pelota y llevársela. Que te No, toca decir algo en la banda y entrar fuerte, claro, pues te toca eso a ti. yo dudo mucho, a ver, yo soy madre, yo tengo 3 niñas, pero dudo mucho que haya un padre en el mundo que haga algo pensando que es lo peor para el hijo. Sí. No, no me entra en la cabeza, no me lo creo, no me lo creo. Pero muchas veces, cuando uno es padre, nadie te da el libro de instrucciones y te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y ya si tu niño todavía es un niño deportista, padre niño deportista, es que no existe. Sí que hay algún manual, pero al final, yo me acuerdo cuando estaba empezando y estaba en Madrid y estaba con una eminencia de psicología del deporte en Europa impresionante. Su hijo estaba jugando y yo estaba viendo el partido. O sea, esa persona es una eminencia. Y yo estaba viendo el partido con él de su hijo.
Y yo veía que le hablaba al niño mientras jugaba. Entre primer y segundo saque le hablaba, le coacheaba, le decía. Y yo me quedaba pensando y digo, pero este hombre, que es un crack en lo que es él, pero es un padre. No está Claro, actuando de psicólogo, es un padre donde el punto de vista emocional prevalece ante cualquier conocimiento psicológico. Y me acuerdo que le dije, pero tú te das cuenta y mejor me tenía que haber callado. Pero a mí me llamó la atención, los padres somos padres y el claro, punto de vista emocional, pero nos tienen que decir, es muy importante que nos digan. claro, claro. Que, No, no, no que nos digan lo que tenemos que hacer, que nos sugieran, que nos den información y que luego, como padres, tomemos las decisiones que queremos tomar. Pero por lo menos tener información. Si hay claro. esta protección, puede pasar esto, esto y esto. Vale, yo lo asumo, no pasa nada. Vale, pues ya está. Pero no podemos exigir a todo el mundo, porque cada uno en su casa hace lo que quiere, solo faltaba. Y son sus hijos, encima. Exacto, exacto. Y No, no, totalmente respetable. la clave creo que es esa, Martín Roca creo que lo decía el otro día, que él trabaja con chiquitos y al final es darles la información a ellos. Es que eso se sabe, hay que informarlo y aunque sean papás, ser papá o ser papá de tenista son dos profesiones diferentes. Entonces, esa parte de papá tenista hay que ayudarles también, porque en Uh -huh, la parte del tenis sí que un poco la conocemos nosotros. uh Mira, -huh. aquí nos pregunta Pamela, tiene un poco que ver con algo anterior que hemos hablado, pero dice, ¿cómo se puede trabajar la confianza ante la falta de resultados? Y quizás ya poniendo la palabra resultado ya indica que la confianza va a ser complicada. Pero bueno, Claro, tú ya... depende de la edad que sea. La confianza basada en los resultados, cuando son jugadores en formación, crea una confianza muy inestable. Entonces es muy importante que la confianza, aunque todos los que hemos hecho deporte, lo que más te ayuda a nivel de autoestima es ganar. Eso está claro. Aunque los libros de psicología a veces digan otras cosas. Pero debemos de entender y tener la conexión, perdón, con el entrenador, que lo importante es seguir el proceso. Y la confianza, si la basamos, la confianza, el clima motivacional basado en ganar o perder, te va a dar una confianza muy inestable y en una situación de riesgo muy alta padecer estrés negativo. Si la confianza la basamos en el trabajo de cada día, en los objetivos basados en tareas que dependen de ti a 100%, va a crear una confianza estable y un estrés positivo, que es un estrés de reto para poder afrontar más. Que luego haya los partidos que ayuden, sí, pero de ahí también luego es importante, dentro de este trabajo del proceso, es también saber elegir el calendario de los niños y apuntarles. Emilio Sánchez siempre dice aquí en la academia que los jugadores tienen que jugar un 30% de partidos que son muy difíciles de ganar, 30% de partidos que Parejos. tiene que ganar y otros, o sea, tiene que haber de todo para que el jugador se adapte. Si todos los partidos, no, yo juego, pero yo tengo 12, pero juego todos sub-14. Entonces el jugador nunca gana, nunca tiene la experiencia de ganar. Entonces, independientemente que trabajemos en el proceso y en el trabajo y todo esto, también la elección de torneos es vital a la hora de crear la autoestima. Porque si el niño nunca gana, claro, nunca tiene la presión, porque siempre juega por encima, pero nunca gana un Desmotivado sub-12 al o un final. sub-10, nunca No, tiene la autoestima, nunca ha sumado partidos que a él le puedan aportar. Entonces, hay que hacer un balance de esas dos cosas y el calendario es muy importante a la hora de elegir los torneos, independientemente que sean de torneos de mayores o de pequeños. entonces podemos ver que, por ejemplo, los torneos son como algo externo que podemos colaborar para aumentar ese nivel de confianza, porque la confianza entiendo que no es algo que tú puedes ir a la farmacia y comprar un tarro de pastillas de confianza, es algo que se tiene que ir, que es dinámico, Te lo que lo tienes que ganar. generas, que lo pierdes, que cuesta mucho crecerla y cuesta muy poco que caiga. Uh Entonces, -huh. me gustaría entrar en un punto que tenía ahí apuntado para que no se me pase, Uh que -huh. quería hablar contigo, que es
que a mi entender, algo fundamental para gente que realmente tiene buena confianza es la autocharla. Es decir, raro, entendiendo la autocharla como sabiendo, lo voy a explicar mal, pero como que el cerebro vive, se alimenta de los pensamientos, igual que mi cuerpo se alimenta de la fruta y de la comida, y mi cerebro funciona con eso. ¿Qué tanto yo me hable? No hace falta que sea como ahora yo externalizarlo, sino internamente, cómo sea esa autocharla, voy construyendo, me imagino, toda esa autoconfianza y incluso hacer autoconcepto. Y sigo con eso. Ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos no surge porque sí. Ese diálogo interno viene y somos y pensamos de una manera porque hemos recibido la comunicación de una manera de las personas influyentes a nosotros. Un padre, un entrenador, un profesor. Por eso es tan importante la comunicación con jugadores jóvenes. Porque como nosotros comuniquemos, vamos a llevar a un pensamiento más crítico, a un pensamiento más constructivo. Yo siempre hablo mucho de la estrategia de comunicación del sándwich positivo, que es valorar la corrección y reforzar. Valorar algo que se haya hecho bien, la corrección técnica en positivo y pensando en lo que vas a hacer y los ánimos. La manera, por eso tenemos los entrenadores que trabajamos con jugadores jóvenes incluso con más mayores, tenemos una responsabilidad tan grande. Porque como nosotros comuniquemos hacia ellos, estamos influyendo directamente en su confianza, en su autocharla, en su autoestima. Y dices, caray, nosotros no somos unos meros tiradores de bolas o unos meros psicólogos del deporte que están en la pista detrás y diciendo cuatro cosas. No, en cómo comuniquemos, en cómo valoramos a la persona independientemente de que haya hecho mejor una derecha o un revés, en cómo hagamos sentir a la persona que nos importa, cómo valoramos las cosas que haya hecho bien, va a determinar su autocharla. Y esa autocharla, ella, cuando lo repite muchas veces, lo va a internalizar como algo propio. Entonces, cuando falle, va a pensar, cuando falle va a pensar como otra persona le dice, o como su padre le dice, o como su madre. Pero insisto, no estoy criticando, pero de ahí la importancia de saber comunicar bien. Porque, a ver, cuando nos vienen con 15 años es casi imposible. O sea, es posible, pero requiere un trabajo. Pero como jugadores jóvenes, en cómo comuniquemos a nosotros en pista, cómo reforcemos, cómo valoremos lo positivo, cómo le ayudamos a crecer, cómo reforcemos a cualquier intento, lo hablamos el otro día con Martí, con la creatividad, cualquier intento, cómo los haciendo valientes, cuando suman un reto los reforzamos, cuando intentan algo difícil los reforzamos. Se van a atrever y van a pensar, yo valgo, yo puedo hacer esto, Miki me está diciendo que bien. Cada vez que fallo me dice, oye, está muy bien esto, la próxima vez intenta pegarla un poco más delante, vamos a la siguiente bola. Eso repetido 3 veces a la semana que viene, al final va a ser una manera de que ese niño va a ir creciendo con él. Entonces, cuando vaya creciendo con eso, la autocharla va a ser todavía mucho más positiva. Que luego se puede trabajar cuando el diálogo interno cuando son más mayores, pero va a estar muy determinado con las figuras referentes con las que estamos creciendo. Sí, sí. ¿Conoces la teoría esa del bolígrafo verde de una psicóloga ¿No? americana? ¿No? Tiene que ver mucho con esto y yo intento tenerlo muy presente y creo viene a representar el cómo nos comunicamos, pero tanto como un padre a un hijo como de un entrenador a un jugador. Y es una señora americana que tenía una hija, o ahora no tiene más, o algo así, que era psicóloga, pero la niña iba al colegio y era pequeñita cuando te empiezan a enseñar a escribir. Y dice que un día se cansó de recibir la típica libretita del colegio que venía, ay, mi amor, vamos a ver cómo te ha ido. Y me lo estoy inventando porque la historia no me acuerdo, ¿eh? Pero es el concepto. Y entonces en la página, pues lo típico, esas páginas que están llenas de puntitos y la niña tiene que hacer la A con el palito, la A, y hay 30 A's, por decir algo. Entonces decía la señora, diré, ¿cómo mi hija tiene tan poquitos años y cada vez que abro la hoja veo que de 30 A's hay, no sé, 15 garabatos con el boli rojo? No, 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 no. ¿Qué manera de educar es esta? Entonces, ella hablaba y dice,
cómo lo mismo se podría hacer de otra manera, que es, por ejemplo, si la niña solo tiene 3 perfectos, con un bolígrafo verde decirle bien, bien y bien. Y cuando la niña abre Exacto, esto en casa, dice, uy, qué bien, has hecho 3 buenos. exacto. Y entonces después le dices, ah, por cierto, mira, estos 4 te olvidaste del palito, este no sé qué. Pero la Ujú. forma de acercarte a ellos, Es el que creo que sándwich. es un poco lo que estás hablando tú, Ujú, alimentas que luego ellos pongan el foco en otra cosa. Que creo que el problema es que culturalmente estamos muy acostumbrados a enfocarnos en el fallo. ujú, Incluso fíjate que cuando damos instrucciones, y a mí me pasa todavía, muchas veces utilizamos el no por delante. No hagas esto, no te agaches, no ujú, la tires a la red. ujú. Y eso, claro, luego No le queremos que estás haga, diciendo qué hacer. Claro. ¿verdad? Ujú. Es súper interesante. Yo te decía, este segundo máster que yo hice de 4 años es una corriente de psicología que se trabaja muchísimo con comunicación, que se llama el análisis transaccional, y es preciosísimo. O sea, cómo a través de la comunicación, de las transacciones entre personas podemos ayudar a formar una persona más íntegra. Y a través del tenis es una potencialidad brutal, brutal, porque al final estamos comunicando continuamente, pero no solo como hablamos, sino como con los gestos que pongamos, el tono de voz que ponemos, la mirada, el, o sea, Lo, es muy... lo del análisis, perdona que te interrumpa, lo del análisis este transaccional es lo de Werner, lo de los Mm, logogramas, de la mm, imagen, sí, ¿verdad? padre e hijo, sí. Eso lo he visto yo en algún sitio, es súper interesante. Como Es las una, yo estuve comunicaciones, 4 años estudiando eso y es caray, caray, una caray. preciosidad. Y práctico, en verdad, Súper ¿verdad? útil porque te Claro, estructura y te da herramientas y te ayuda a entender la persona humana. Es claro, una preciosidad. qué Yo bueno. tuve suerte de tener una profesora que, que falleció hace muy poquito por la historia esta dichosa del coronavirus. Fue ella la que me enseñó todo eso. Fue una señora cuando, en 2010, no me acuerdo qué años, pero ya ella tenía 70 y tantos años entonces y se había ido a estudiar psicología a Estados Unidos en su momento, imagínate. Eh, lo que cambiada a su tiempo totalmente una señora como una abuela o bisabuela nuestra que se hubiera ido en su momento a Estados Unidos a estudiar psicología. Era una eminencia impresionante y esa señora me marcó muchísimo. Se llamaba Lola. O sea, es muy, 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 Qué muy bueno, importante. qué bueno. Mira, aquí Juan Diego nos pregunta qué es lo mejor que uno puede hacer antes de un partido para llegar mentalmente preparado. Y es importante que le contestes fuerte porque le cuesta una barbaridad. Es un niño, es un jugador. Sí, Juan Di, se llama Juan Di. Y este es el que se va le encanta esto, pero le cuesta esto de focalizarse en hacer las cosas que tocan. Así Yo que, soy muy fan de las rutinas prepartido. O sea, soy muy fan, me parece. Pero esas rutinas prepartido primero se han trabajado en un entrenamiento. Son rutinas de la noche anterior, o sea, de la noche anterior de preparación material, de plantear objetivos, de preparar plan de juego, de visualizar el plan de juego, de llegar por la mañana y dar un último repaso, de hacer un calentamiento, que el calentamiento todo lo hagamos, todos lo hacemos, pero hacer el último calentamiento físico y mental, que es repasando el plan de juego y haciendo la última activación antes de entrar a pista. Y teniendo esa estructura clara de sacar el partido positivo. Porque el partido no empieza cuando tú cruzas la puerta de la pista. El partido empieza la noche anterior, del estilo de vida que hablábamos antes, que has cenado, que has bebido, a qué hora te has ido a la cama, cómo has planteado los objetivos del plan de juego o si realmente tenías dudas, has buscado soluciones. Entonces, tener todo lo que depende de ti preparado al 100% te va a dar muchísima seguridad. Te va a dar muchísima seguridad, que luego te puede salir o no, pero todas esas cosas, el hacerlas o no, son como herramientas, que son como asideros con los que luego te puedes sujetar cuando estás en un momento de duda. Y ese plan de juego, porque yo soy muy fan de escribir, trabajo mucho con agendas, lo puedes incluso leer en un cambio de lado. Y en un momento que tu nivel de activación está demasiado alto y no sabes ni dónde estás, te vuelves a tu plan de juego. A tu plan de juego básico, que es meter 8 bolas por dentro hasta que empieces a agarrar otra vez el ritmo mental y físico.
pero sí que es muy importante, o sea, es clave el calentamiento. Pero claro, si tú eso no lo puedes hacer si no lo haces día a día entrenando. O Claro. sea, Sí, porque en el momento del estrés, olvídate que te vas a acordar de hacer aquellos que no tienes entrenado. ese tienes que hacerlo automático, pero ese proceso de tener algo que hacer y tener algo que pensar funciona también como elemento distractor de pensar otros pensamientos negativos. Claro. O sea, si tú en tu cabeza la tienes ocupada en qué tengo que pensar, en qué tengo que voy a respirar, que voy a hacer esta pequeña relajación, tu cabeza está ocupada. Que muchas veces mucha gente antes de los partidos lo que hacen es evitar hacer ese proceso porque piensan como conducta de evitación que si no pienso en eso, pues tú los ves que están súper nerviosos, porque yo suelo oírlos a ver mucho competir los fines de semana cuando entrenan por aquí, dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y dices, ¿seguro? No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y los ves, pero lo dejas en ese momento porque no es el momento de tocar y a lo mejor el lunes, el martes hablas con él y decía, no, yo sabía que estaba nervioso, pero Eva, si te lo decía, me iba a poner todavía mucho más nervioso porque lo iba lo iba a expresar y me iba a dar miedo y me iba a crear incertidumbre. No lo expresaba con estas palabras, pero bueno, en definitiva. Y le digo, bueno, pero es que es antes del partido cuando tienes que aprender a reconocer cómo estás. Porque una vez que tú lo pones encima de la mesa, el miedo pierde fuerza. Porque todos los miedos que son miedos idealizados, siempre, o nervios idealizados, siempre son mucho más potentes antes de que no los hables y los pongas encima de la mesa, lo analices con tu entrenador o con la persona que tú tengas de confianza. Entonces, si tú hablas el día anterior o la noche, oye, estoy súper nervioso, nerviosa porque no sé qué va a pasar, este jugador ganó antes a este compañero mío y ahora yo creo que tengo que ganarle porque si no, a ver qué me van a decir mis compañeros. Solo el hecho de expresarlo, solo el hecho de expresarlo va a bajar. Pero tenemos que tener la valentía de expresarlo porque muchísimos jugadores se evitan y claro, cuando llegamos a la pista, esa conducta de habitación y de bloqueo emocional y que requiere una energía en la pista no la tenemos, porque Claro. tenemos que estar pendientes de pegar, de activar, de ajustar. Entonces sale y sale sin control y sale, te para las piernas, está rígido, te las comes todas y no puedes. Entonces es muy importante esa educación que parte también del entrenamiento. ¿Cómo estoy antes de un entrenamiento? ¿Estoy bien o estoy mal? El otro día hablaba con Martín que yo utilizo, ahora muchos niños ya no lo ven tanto, pero utilizo mucho la película esa de Inside Out, de las emociones. Es buenísima, porque es el reconocimiento emocional, no es, no, estoy bien o estoy mal. Dentro de estoy bien o estoy mal hay un margen enorme. Entonces hay que entrenarlo, al reconocimiento emocional, y a expresarlo y a permitirle como entrenadores darle ese espacio y esa oportunidad para expresarlo. Incluso el tema este de las emociones que estás hablando del reconocimiento es que no saben ni verbalizarlas, o sea, no saben distinguir ellos mismos si esto es alegría, si es, Exacto, o sea, tienen dos, tres, no tienen, no exacto. saben. Yo lo hablaba con Martín el otro día, exacto, de los pequeñitos a lo mejor trabajar con los emojis. Un pequeñito no sabe, o con globos se pueden hacer trabajos preciosos, o sea, pero el emoji no es solo la carita feliz o la triste, sino pues el tocar pues el enfadado, el agobiado, y que el niño toque. Y ahí ya está expresando. Entonces tú cuando llegas, ya sabes, a medida que son más mayores, los vas educando, pero para educar una cosa y entrenar una cosa tienen que tener la oportunidad y el espacio para entrenarla. Si a lo mejor en los objetivos que se han planteado para ese entrenamiento, yo antes pondría, ¿cómo te encuentras hoy? O sea, emociones. Al principio te van a contestar siempre, por mi experiencia, te contestan bien o mal. Y luego pues empiezan. Ves esas agendas y empiezas a ir más atrás y al principio dicen, bueno, pues estoy muy agobiado, tengo un examen final esta tarde y no sé qué va a pasar. Vale, pues entonces, bueno, incluso puedes adaptar el entrenamiento o puedes hacer un entrenamiento diferente, puedes a lo mejor no apretarle tanto ese día porque entiendes y él sabe cómo está y te logra acercarte. Pero como todo que hablábamos antes, Miki, todo se entrena, pero hay que dar la oportunidad a Claro. entrenarlo y el espacio de tiempo. Y crear el ambiente, me imagino, donde probarlo, entrenarlo,
y no pasa nada si no lo haces bien, porque El muchas permiso para... veces eso complica, ¿no? Pero eso parte con nosotros, o sea, nosotros somos los propios modelos. O sea, a ver, no le vamos a contar a un niño que estamos tristes, pero pues no, en un momento adecuado dices, bueno, pues yo a veces es importante hablarlo, incluso a lo mejor coger una referencia o un modelo de un niño más mayor y traerlos a hablar y que les explique, porque los modelos cuando son jóvenes siempre, está claro que son los profesionales, pero son modelos muy irreales, pero a lo mejor puedes coger uno de 15, 16 años que les hable un día de Y algo cómo más, pasó un partido, de los nervios que tenía y dice, oye, si este está diciendo que se pone nervioso no debe ser tan malo porque se juega bien. claro. Entonces vas dándole herramientas para que tengan el permiso interno y externo de expresar lo que sienten. Porque luego en la pista van a tener que analizar lo que sienten para tomar una decisión u otra. No es todo cuadriculado. El otro día con Vicente hablábamos de eso. Si es que lo que hay que, y no, incluso con Jofra, si es que lo que hay que hacer es que erren, que fallen, que prueben, que prueben, que fallen, que fallen. Jofra tiene esa frase que a mí me gusta tanto, que siempre dice que si un entrenamiento sale perfecto es horroroso. Como diciendo, tiene que estar en un límite, entre comillas, donde el chico está probándose, pero para Claro, eso, como dices tú, hay que crear el escenario donde puedan soltarse y que no pasa exacto. nada si la cagan. Porque muchas veces el miedo a errar, el miedo al que me van a decir, al no conseguirlo, pero supongo que también eso es la parte de la educación que se le ha venido encima también, ¿no? O sea, Pero todo, claro, todo está unido. está claro, pero si a lo mejor en la pista conseguimos esto y a lo mejor en las charlas de los padres que hacemos 3 veces al año, en septiembre, Navidad y en junio, conseguimos ir hablando de esto y nunca sabes, o sea, para mí cualquier mejora, aunque sea 0,01%, es una mejora. Es una gotita, poner gotitas ¿Sí? todo. Entonces es ir, o sea, al final, igual que trabajamos con los jugadores, con control de expectativas y planteando los objetivos para los jugadores, como profesionales y educadores que somos, también nosotros tenemos que plantearnos nuestros propios objetivos y controlar nuestras propias expectativas. No somos magos, somos educadores que trabajamos con mucha ilusión y que luchamos cada día por nuestros niños, pero hay veces que no se consiguen, como me preguntaba el otro antes un compañero. Pues se busca otro y si no se pide ayuda y si no, pues se deriva. Claro, claro. No, no, totalmente. Oye, Eva, que es que se está haciendo muy tarde, que yo me podría tirar 8 años hablando No de te esto preocupes, por mí no hay problema. y veo que tú también. Vamos a darle al último tema, va. Si no sale ninguno por ahí, vamos al último. Por cierto, voy a saludar a Luis Diego, que se acaba de apuntar, un chico que estaba aquí con nosotros y se fue a Estados Unidos y lo Ah, echamos de... sí, Sí, qué sí. bien. Mira, el tema de la visualización, que antes has hecho alguna así como un comentario, pero muy, muy lejano. Ahora que hablábamos de cómo preparar partidos, de todas estas cosas, ¿qué tan interesante es la visualización? Me imagino que vas a decir mucho, pero a ver si nos puedes explicar un poquito del cómo plantearla, el cómo mostrarla a los chicos para que no crean que esto es muy lejano. Porque, por ejemplo, se puede llegar a decir, porque pasa, no, si tú sabes hacer buenas visualizaciones es que incluso como hasta jugar tenis, porque la misma parte del cerebro, bla, bla. Sin irnos tan a lo técnico, ¿cómo ellos pueden entender la utilidad real de tener ese espacio para practicar eso? Que además es algo que creo que hay que hacer muy a menudo. Yo creo que es muy importante empezar trabajando en pista y con cosas muy sencillas, porque al final con los jugadores y cuando son jóvenes les hablas fuera de la pista, desconectan. Normalmente desconectan, no sé, tienen que ser muy dinámicas las clases o las charlas para que ellos mantengan la atención. Entonces, para mí sobre todo es que ellos lo puedan probar y que ellos, otra persona referente les hable y que les explique para qué lo utilizan y que ellos lo prueben. Un cubo de saque es un momento muy bueno para visualizar. Incluso se puede hacer progresivo. O sea, pues primero calentamiento sin bola, el primero y el segundo para hacer la rutina. Luego dentro de la rutina meto la visualización sin bola, solo hago el gesto. Entonces meto la visualización de dónde quiero. Y es muy importante enseñar a visualizar bien, porque visualizar no es una técnica que se haga en un día. Requiere, o sea, la buena visualización a nivel psicológico requiere de un estado de relajación previo, de un estado de relajación y de un entrenamiento largo para
como tú muy bien dices, hay mucha gente que consigue subir el ritmo cardíaco muy parecido a como cuando está en pista, muy parecido, con una buena visualización. ¿Queremos llegar a estos niveles de dominio de la técnica? Pues igual no es tan necesario. Entonces, no es propiamente llamado visualización, es una imaginación, es ejercicio de concentración, de ver, porque muchas veces muchos visualizan y se ven como a ellos viéndose en la televisión o en el teléfono ahora. Esa no es una buena visualización. La visualización es cuando lo haces desde tus propias sensaciones, incluyendo todos los órganos de los sentidos. Pues que sientas la bola en la mano, de que sientas el grip en la raqueta, de que sientas las cuerdas con la otra, Y que la oigo, que tú has que dicho. la oyes, incluso una pelota nueva la puedes oler. Esa es una buena visualización y requiere un entrenamiento. 5 minutos. Y luego cuando llegue a pista, por ejemplo, pues tú vas a visualizar cómo quieres que tú haces el golpe y que la pelota bote en el sitio del cuadro de saque donde quieres. Y lo metes dentro como un algo normal dentro de la rutina de saque, de visualizar antes de sacar. 1 segundo, 2 segundos, cierras los ojos, visualizas el cuadro de saque y voy a llegar allí. Funciona, al final funciona, pero requiere un entrenamiento. A corto plazo no van a ver. Entonces vamos a utilizarla, a ver, depende del planteamiento que nosotros le demos, como algo va también que tenemos que controlar nuestras propias expectativas, no es la panacea, pero sí que es una herramienta para manejar la situación y que entrenar la situación muchas veces para antes de un partido es súper importante, porque si tú puedes empezar a vivir esa situación de presión antes en tu cabeza, pero no solo visualizar la situación perfecta, porque muchas veces se visualiza, no, visualiza perfecto que te va a salir todo bien. Eso no es real. No, tienes que visualizar, por eso requiere un entrenamiento previo. Cuando tengas una dificultad, ¿cómo le vas a hacer frente con la herramienta que has aprendido? Pero eso requiere un trabajo, a lo mejor casi diario, para mantener la concentración en la imagen. Requiere un aprendizaje en la técnica, requiere que la situación que le pongamos sea de dificultad muy progresiva, empezando con una situación muy sencilla y empezando a lo mejor la visualización, empezando a visualizar solo una bola, solo la raqueta. O sea, ha de ser muy progresivo para que él note que domina la técnica. Enseguida que nosotros pongamos, no, visualiza cuando estás 5-4, sacas y tienes ventaja. Pues ya la visualización se ha ido, ya no vale. Entonces requiere un entrenamiento previo. Es buenísimo también, yo la utilizo muchísimo en recuperación de lesiones, pero muchísimo. Y ahora que esta situación con los jugadores, yo lo hablaba, bueno, esto es como cuando estás lesionado, que tienes 3 meses, no son 3 meses de pérdida de tiempo, vamos a mejorar y vamos. Y entonces ahora en esta época yo lo he utilizado muchísimo, porque no puedes ir a pista. Bueno, ahora en España, el día 4, o sea, ayer empezaban los deportistas profesionales, pero luego los clubes están cerrados, entonces tampoco valía para nada. Y el día 11 empiezan todos, pero no está claro que los clubes abran. Y si hay, creo que es solo de 1 a 1 con una privada. Aquí creo que va a tardar como un mes más. En México también va a tardar como un mes más. Hablaba esta mañana con Mario, un amigo. Entonces, requiere un trabajo y ahora es un momento precioso para entrenar eso. Entonces, yo lo he aprovechado un momento, pero es una herramienta que a veces se utiliza de forma muy superflua y es una herramienta que es muy potente, pero hay que darle la importancia, hay que entrenarla. No, visualiza ahí y ya está. No, no es hacer, pues haz una derecha ahí, haz una dejada y ya está. No, pues las dejadas hay que entrenarlas, el saque hay que entrenarlo, la derecha hay que entrenarla y la visualización hay que entrenarla para que se domine. Porque como tú muy bien decías antes, esa intensidad física y mental, hablamos de la concentración, creo, que decías, una vez que la tienes, no la pierdes porque tienes ese estado bueno. Pero como dejas de entrenarlo, pierdes esa habilidad. Es lo mismo con la visualización. Entonces necesitas hacer si es parte de tu juego y dentro de estructura de herramientas mentales, perfecto, porque ya lo utilizas cada día, antes de sacar, antes de un entrenamiento, cuando vas en el coche con tus padres, antes de un partido, entonces ya es parte tuya. Pero si no, hay que darle la importancia de hacer un buen entrenamiento y una buena formación
Y si lo haces visualizando con un nivel de activación muy alto, es imposible. Siempre se parte de una pequeña calma. Por eso es muy importante a veces visualizar cuando están en la rutina de saque, están botando, paran la pelota, respiras y entonces ahí visualizas. Siempre tiene que haber con un estado de calma, porque si no, el nivel de activación demasiado alto no va a permitir tener una concentración, una atención centrada en esa tarea concreta. Pero es Ok. súper valiosa. No, claro, claro. Y bueno, y podríamos entrar con la respiración 8 años también. No, no nos vamos a meter en esa. Ya para cerrar, Eva, una consideración mía personal, y me dices si estás de acuerdo o no, porque creo que con el tiempo, a ver, la gente como que es muy partidaria de, sí, sí, que trabaje la técnica o la parte física o la parte tal, pero la parte mental le cuesta y yo, es una consideración mía personal, creo que va cambiando, pero a la gente no le gusta o no está tan puesta porque el resultado no es tan inmediato. Es decir, todo lo demás, entre comillas, se puede llegar a ver pronto, si se hace bien. Esto es que para empezar, si lo haces tampoco sabes si te va a salir. Es que, pero es un camino que seguramente si lo mantienes y estás bien guiado, van a haber resultados. Lo que pasa es que no son hoy. ¿Y esto, no crees que el cortoplacismo no juega a favor en eso? Sí, pero yo sí que creo que a corto plazo hay... A ver, yo nunca hablo, cuando hablo de entrenamiento mental, de ganar y de perder, nunca. Pero sí que creo que a corto plazo hay una... ¿Cómo llamarlo? Influye a tener una mayor estabilidad emocional. Que ya es una ganancia. Claro, el tener a alguien cercano, el tener a alguien con el que cuentas, el tener a alguien con el que expresas, el tener a alguien que te enseña una serie de herramientas, quizás no va a repercutir directamente en el rendimiento, pero sí te vas a sentir protegido y te vas a sentir cuidado y te vas a sentir que esas herramientas a la larga te van a permitir entrenar. Y primero lo vas a notar en el entrenamiento y luego poquito a poco, pero sí que creo que a corto plazo, y de eso depende la labor del psicólogo del deporte, o sea, por eso es muy importante saber y tener el conocimiento de la persona humana, de las características que tiene en cada edad, las evoluciones. Es muy importante saber llegar y conectar con la persona. Y entonces eso es la labor del profesional que está trabajando. Si tú conectas bien con una persona, esa desde el principio, como entrenador o como psicólogo del deporte, en mi caso, sí que va a hacer sentir mejor y va a sentirse más seguro o más segura. Y sí que le va a permitir a corto plazo competir cada vez un poco más tiempo y disfrutar compitiendo, que eso es muy importante, porque competir, todos sabemos los que hemos hecho deporte y más a tenis, no siempre se disfruta, hay momentos malos, pero quien no los quiera se ha equivocado de deporte, porque es parte implícita dentro de eso, pero si los entendemos como retos para seguir mejorando o si los entendemos como un estrés negativo que nos bloquea. Pero yo sí que creo que desde el principio, no a nivel, como tú dices, yo en la vida hablo de ganar, yo te voy a hacer ganar, perder o ganar. Eso para mí es un riesgo enorme porque no, pero sí que te va a hacer te voy a dar herramientas progresivamente y te voy a dar estrategias y el clima que te voy a crear junto con el entrenador, porque un buen psicólogo del deporte debería de trabajar muy en consonancia con el entrenador, sí que va a ayudar a que el jugador vaya adquiriendo más confianza y más autoestima. Sí, mi consideración iba más por el por el exterior, por el entorno del No, propio jugador. resultados que va a empezar a ganar todos los torneos, imposible. O sea, eso me pasó una vez cuando yo llegué a la academia a Villena, había un jugador con el que conecté muy bien y de repente pues ganó un 15.000. Y dice, no, Eva. Y yo, no, o sea, ni de broma, no me pongas esa etiqueta. Además, yo recién acaba de llegar, pero esa persona conectamos muy bien y le dio esa calma. Pero él ya tenía el rendimiento dentro, porque jugaba impresionante. Pero dos pinceladas ayudas a competir un poquito mejor y jugar un poquito más suerte. Pero gana con el tenis que él tiene y con el físico y todo unido. Pero nada más, nada a corto plazo.
Muy bien. Oye, lo que he disfrutado, no sabes, de verdad, vamos a hacer las 2 horas ya. Ya, se acabó, no más. Déjame saludar que ahí está Elenita, por cierto. Yo sé, le echamos mucho de ¿Dónde menos. está Lenita? Ahí está. Lo que pasa que está, yo sé que estás muy bien cuidada, tanto por Eva como por toda la gente de allí, pero que sepa que Elenita es un cielo de niña, o sea, la es, una, quiero un montón. es un amor, es un amor. Ahora hace tiempo que no la veo, pero porque yo vivo fuera de la academia y no puedo ir, pero es un privilegio poder trabajar con ella. Bueno, mira, ahí te está saludando. Bueno, vamos a poner el punto y final, ya con esta nota emotiva de final. De verdad, muchas gracias por haber compartido todo tu conocimiento y tu tiempo. No, es un Y placer. agradecidos, pero no sabes cuánto. Yo he No, disfrutado. me lo he pasado muy bien. A mí me encanta charlar de tenis, de psicología del deporte, de entrenamiento, de niños. Y al final, el tener la posibilidad como educadores de hacer un impacto en la vida de las personas con lo que trabajas, sea muy pequeñito que sea, es un privilegio que muy poca gente tiene. Entonces yo creo que es un trabajo complicado, pero es un trabajo apasionante y con una responsabilidad tremenda además. Pero Si fuéramos tan conscientes todo el momento de eso que acabas de decir, si lo pensamos estaríamos mucho, así. Estaríamos así. Sí, sí. sí. Bueno, Eva, a descansar mucho con la familia pobre que debes tener ahí a todo el mundo Bueno, ya esperando. estarán dormidas todas. Aquí son las 11 menos 10, pero Es bueno, verdad ya que está mi super marido que es un crack que se ocupa de todo siempre. pues Súper también bien. le vamos a dar las gracias a él por haberte dejado estar aquí tanto el tiempo tranquilo. Muy buenas noches, Eva. Muchas gracias, Miki. Muchas Favor. gracias a todos por haber estado Vale. aquí. Chao, chicos. Gracias. Chao, Eva. Chao, Contigo. chao.